Buenas noches, estamos contentos de volverlos a ver en esta oportunidad y damos gracias a Dios. Él lo hace realmente posible. Tenemos un tiempo para adorar a Dios, un tiempo para que Él también a través de su palabra y mediante el poder del Santo Espíritu nos haga entender, comprender y podamos vivir de tal manera que le glorifiquemos a Él. Tengamos un tiempo de oración para continuar. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das, que a través de este medio podamos seguir instruyendo a tu iglesia, seguir aprendiendo, Señor, de las cosas maravillosas que tú tienes en tu palabra. Podamos extraer, Señor, aquello que es valioso para nosotros, que nos es importante, Señor, conocerte a ti a través de ello, conocer a Jesucristo, que podamos encontrar algo delicioso al poder conocer, que nuestra vida se vaya asemejando a Él. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos a puertas ya la celebración de la Navidad. Para la mayoría de las personas es una celebración que se hace por tradición, porque están acostumbrados a festividades y siendo esta fiesta celebrada a nivel mundial, deseamos también celebrar nosotros con todo lo que el mundo nos ha enseñado. La mayoría de las personas está preocupada por esta celebración, en el sentido de que, ¿qué es lo que va a regalar? Vemos los grandes emporios comerciales como la gente se abarrota a comprar, tanto para la familia, sean los hijos, sean los hermanos, los primos, los padres, viendo qué pueden regalarle, como también para dedicarse al comercio, qué van a vender, qué de novedad ha salido en esta fiesta para vender y de esa manera tener un ingreso económico. Su mente más está en lo material, en qué van a comprar, qué van a vender, qué van a comer, qué oportunidades le da esta fiesta, qué descuento pueden obtener en este tiempo, dónde se encuentran las cosas más baratas. Pero por otro lado también vemos que es un despliegue en aquellas personas que tienen la oportunidad de adquirir cosas de gran precio, de regalar. Hablamos de regalos donde si nosotros pensamos en un amigo o si es un hombre o una mujer, si pensamos en los gustos de ellos, también pensamos en nuestra condición económica, pensamos en cuánto vamos a gastar en este tiempo. Hay personas que gastan mucho dinero. En un regalo de Navidad a su esposa gastan miles de euros o millones de dólares. Hablamos de gente que regala carros lujosos, que regala islas, casas, y personas que en esta Navidad regalan
¿Dónde van a llevar sus cosas? ¿En qué van a poner sus cosas para realizar sus viajes? Y hablamos de equipaje, bolsas de equipaje, que cuestan alrededor de $120,000. Es algo asombroso, ¿no? Nosotros ni 1,000 soles gastamos en un bolso para viajar, ¿no? Pero hay personas que sí pueden hacer estos gastos, personas que gastan en guantes. Nosotros 20 soles es mucho para un guante, 30 ya está bien, ¿no? Y nos abrigamos de esa manera. Pero hay gente que gasta alrededor de $4,000 en unos guantes. Son de marca, son de diseños exclusivos. Igualmente hay personas que en bufanda gastan alrededor de 9,000 soles. Lo traducimos a soles y nos dan 9,000 soles más o menos. Entonces hay gente que gasta eso. ¿Por qué? Porque son de diseñadores famosos. Cojines, se imaginan regalar un cojín, por ahí me regalaron un cojín y está bien, lo apreciamos, estamos muy agradecidos, pero este valor de 4,000 soles por un cojín yo creo que no está al alcance de nosotros. Hay personas que pueden darse ese lujo. Hay personas que gastan en bolsos alrededor de 120,000 soles o 120,000 soles. Gastan en bufandas alrededor de 8,000. Una bufanda es algo que van a llevar en el cuello, abrigarse esta parte. Pero están gastando así porque son de un material especial, costoso y sobre todo del diseñador, ¿no? Entonces gastan alrededor de 8,000. Una botella de licor para tomar, de un ron, ¿no? Alrededor de 3,000 soles. Entonces no gastamos cosas así, pero hay gentes, como le digo, que sí gastan. ¿Y cuánto gastarías en una vela perfumada? Algunos de repente dicen, oh, no es mucho porque compro el material y lo hago. Pero hay gente que sí gasta alrededor de 2,000 por una vela, que tiene un aroma especial, un aroma que lo lleva, lo transporta a ciertos lugares. Pero nosotros decimos una vela perfumada, le echamos un perfume que no nos cuesta mucho y derretimos para preparar la vela y ya está, ¿no? Le ponemos color y de repente ya lo prendemos y se siente cierto perfume. Pero hay gente que se da ese lujo. No piensan en realidad en la generosidad divina. Ellos pueden ser generosos con lo que regalen y pueden hacerlo, ¿sí? Se gastan hasta millones de dólares por un regalo, sea de perlas, sea de diamantes, sea de oro, ¿no? Entonces tienen esa posibilidad, pero no están pensando en la generosidad divina. Ellos pueden ser muy generosos, ¿sí? Pero no piensan en la generosidad divina, en lo que Él nos ha dado. Como les es una fiesta que se ha llegado ya a celebrar tradicionalmente. Se está pensando más en lo material, pero en lo que es perecedero, en lo que llega a su fin. Como dice la palabra de Dios, hay que hacer tesoro, hay que ver lo principal para nosotros, hay que ver que el Dios que nos ha creado tiene un propósito en nuestra vida, lo cual nadie podría pagar ese precio, el regalo de Dios realmente. Ni por más generoso, ni por más riquezas que tenga, podría pagarlo. Dios ha concedido, mediante nuestro Salvador, la vida eterna. Es una vida incomparable que nos los da gratuitamente, nos los da
dice, a través de su Hijo Jesucristo. Nuestras acciones nos conducían a un destino de muerte eterna. Sin embargo, por la gracia de Dios, por el amor que nos tiene el Creador, dice, en Jesucristo nos da vida eterna. Los regalos pueden ser ciertamente con diamantes, incrustaciones de diamantes, pueden ser perlas, pueden ser islas, puede ser una flota de vehículos costosos, preparados a la medida de la gente. Y si estas personas pueden pagar realmente, solo está esto al alcance de pocas personas, ¿sí? Pocas personas en el mundo pueden darse, digamos así, este lujo. Lo que Dios nos ofrece está al alcance de toda persona, sin importar su condición física, si son niños, si son adultos, o sin importar la raza, sea hombres o sean mujeres, sin importar la creencia religiosa. Dios ofrece este regalo, la vida eterna, sin importar la condición económica. ¿Cuánto de dinero tienes? ¿Cuántas posesiones tienes? ¿Cuánto te has enriquecido materialmente? No, Dios no ve eso, pero sí ofrece la vida eterna mediante la fe en Jesucristo. Si podemos verlo así, el regalo de Dios al mundo es Jesucristo. Y ahí en ese regalo está la vida eterna, que fue interrumpida cuando el hombre pecó en el huerto de Edén. Vino la muerte a causa del pecado. Pero viene Jesucristo a este mundo y nos concede Dios la vida eterna. Nuestra condición es terrible. Veamos lo que la Biblia dice respecto a ello. Mediante Jesucristo, Dios muestra su compasión al mundo. Algo que remueve sus entrañas al ver la condición de la humanidad. En Mateo 6:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestra condición mueve a Dios a la compasión. No está Dios diciendo, está bien, es consecuencia del pecado, por pecadores viven así, sino que ve nuestra condición y Dios es movido a compasión. Algo se remueve en su interior. Jesús, dice, tuvo compasión de la multitud. ¿Cómo era nuestra condición? Dice, estábamos desamparados, dispersos, sin un rumbo fijo, ¿sí? Sin protección, al acecho de personas que nos podían destruir, y en este caso el terrible enemigo que es Satanás. No había dirección para nuestra vida, no había ningún propósito, no había un rumbo fijo por donde ir. Íbamos a la derecha, otra vez a la izquierda, otra vez procurando el bien, otra vez haciendo el mal, pecando. Estábamos ahí y Dios nos vio perdido y mediante Jesucristo dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sucedió eso desde el principio. Vemos en las Escrituras cómo el hombre peca
y cómo es cortada su condición, cómo es echado del paraíso, cómo se corta la comunión con su Creador. Dice, vino a buscar y a salvar, porque no es de nosotros el buscar a Dios, no es parte de la naturaleza humana. Hoy en día celebramos una fiesta donde el motivo principal debe ser el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor, de aquel que vino a dar su vida, a derramar su sangre a causa de nuestros pecados y de esa manera reconciliarnos con nuestro Dios. Pero no, estamos pensando en qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué vamos a regalar, dónde vamos a pasar esta fiesta, con quiénes vamos a pasar. Eso es lo más importante para la gran mayoría. ¿Sí? Y dice, Jesús vino a buscarnos y a salvar. El Hijo del Hombre viene a nuestro encuentro. Nos busca, dice. Estábamos perdidos, sin propósito. Y lo que creíamos que podría satisfacer nuestra vida, satisfacer nuestros deseos. De repente vino Cristo, nos halló y todo cambió. Todo cambió. Y dice, vino a salvar lo que se había perdido. ¿Estábamos perdidos? Nuestro destino era condenación. Cristo vino a traer salvación a nosotros, a salvarnos de un destino que es el lago de fuego al final. ¿Sí? Un destino de tormento, un destino de sufrimiento, de ser apartado por la eternidad de Dios nuestro Creador. También sufríamos las consecuencias del pecado. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuántas veces luchábamos contra el pecado? ¿Cuántas veces decíamos, yo puedo dejarlo? Cuando quiera puedo dejarlo. Pero no, volvíamos a lo mismo. Éramos esclavos del pecado. Un esclavo es alguien que está aprisionado, alguien que no puede librarse, alguien que no tiene la fuerza, la posibilidad de librarse. Pero nosotros en esa condición decíamos, sí, lo voy a dejar. Voy a dejar el alcoholismo, voy a dejar las drogas, voy a dejar esta costumbre que está dañando o esta práctica que está dañando a mis seres queridos. ¿Sí? Esta práctica que está dañando mi organismo. Pero dice que éramos esclavos del pecado, imposibilitados de librarnos de algo que corría todo nuestro ser, el pecado, que es como un cáncer que va deteriorando nuestra vida. Ahí estábamos esclavos del pecado. Hemos escuchado tal vez o te ha dicho, yo lo puedo dejar, cuando quiera lo dejo. Falso, eres esclavo de tu pecado. No te puedes librar de ello. No basta un poco de voluntad o tener voluntad firme. Tarde o temprano, dice el pecado, trae las consecuencias a nuestra vida. No nos podíamos librar, no puedes librarte sin Jesucristo. Efesios 2, 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice? Estábamos muertos. Viviendo contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, contra lo que Dios ha establecido para su creación. Nos encontramos ahí. Nos encontramos haciendo cosas desagradables a nuestro Creador. Más dice,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí nos encontrábamos. Esa era nuestra condición. Dice, siguiendo la corriente de este mundo. No es así nuestra condición, no era así. ¿No es así tu condición, mi amigo, mi amiga? Lo que hace la mayoría, lo que piensa la mayoría, eso sigues. ¿Sí? Los medios, a través de los medios de comunicación nos vuelven insensibles al pecado. La mayoría lo va haciendo. La mayoría lo va practicando y llega el momento donde creemos que es algo natural, algo que debemos de aceptar. Si en un principio poníamos resistencia y de repente a tanta exposición al pecado, comenzamos a pensar que es algo natural. Lo peor es que comenzamos también a practicar como algo natural. Y comenzamos a aquello que Dios llama malo, comenzamos a decir que es algo bueno. Invertimos la cosa. Nos hacemos más sabios que Dios. Que nuestros caminos nos va a llevar a lugares de deleite, de placer, de felicidad. Y no es la experiencia de la mayoría. Somos infelices y hacemos infelices a las personas que están cerca a nosotros. También nos dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. No teníamos un Redentor, no teníamos un Salvador. Dice, alejados de la ciudadanía, nada que ver con Israel. Hoy día nos dicen que somos personas que practicamos el judaísmo o la religión o adoramos al Dios de Israel. Sí, adoramos al Dios de Israel. No adoramos a otro Dios. No adoramos al Dios de los paganos, llamados así, porque tienen muchos dioses. No creemos en un Dios hecho por el hombre, sea de oro, sea de marfil, sea de madera. No, sino adoramos al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. Alguien que ya no está entre nosotros hizo esta estrofa en nuestro himno. Al Dios de Jacob. Ese es el Dios de Israel al cual adoramos. Ya ha quedado perennizado y gracias a Dios que quede ahí esta estrofa. Sabemos que nuestro himno tiene varias estrofas, ¿no? Y se cambió esta estrofa que cantamos en oportunidades, en celebraciones, ¿sí? Y gracias a Dios que se ha quedado. El Dios de Jacob. Para muchos desconocido y lo cantan, ¿no? Y dicen el Dios de Jacob. Pero ese Dios de Jacob, ese Jehová, es al cual adoramos en este tiempo. Y dice que éramos ajenos al Dios de Israel, a la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas que Dios le dio a Jacob, que Dios se le dio a Abraham, a Isaac, la promesa de un redentor, de que ellos iban a ser de bendición y su simiente iba a ser de bendición para el mundo entero. Y esa simiente es Jesucristo.
en Él. Pero no teníamos eso, no teníamos ninguna esperanza de vida eterna. No esperábamos al Salvador. Para nosotros era alguien desconocido. ¿Sí? No teníamos, como dice el refrán, parte ni suerte en el Dios vivo y verdadero. No teníamos esperanza, no había que esperar. El apóstol Pablo habla de aquellos que no tienen esperanza. Lloran, se lamentan cuando alguien parte de esta vida. Pero dicen los cristianos, tenemos esperanza. Sabemos que esperamos al Señor Jesucristo, el cual va a venir, el cual va a transformarnos o va a levantarnos de la tumba. Nuestra esperanza es firme hoy. Y dice, sin Dios en el mundo. Un mundo idólatra. Todo idolatra. Dice no tener Dios, sin embargo, su trabajo, sus bienes, su familia, sus hijos, llegan a ser sus dioses. La persona amada, la esposa, el esposo, llegan a idolatrarlo. A tal punto que hay esta expresión, mía o de nadie. Ya ha llegado a ese punto. Pero vivíamos sin Dios en este mundo. En aquel Dios que nos ha creado, aquel que ha creado los cielos y la tierra. No teníamos nada que ver con Él. Estábamos muertos, apartados, sin posibilidad de reconciliarnos con Él. Sin embargo, en Jesucristo es posible, pero esa era nuestra condición terrible delante de Dios, el Creador. La dádiva de Dios. Dios, sin embargo, dice en Romanos 6:36, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién es? ¿Qué es la dádiva? Dice, es vida eterna. ¿En quién? En Jesucristo. No es porque yo soy bueno, no es porque hago obras sociales, no es porque de mis bienes doy a los más necesitados, no es porque ayudo. Hay personas en este mundo que dicen de esta forma, estoy agradecido, Dios me ha dado tanto, dice. He puesto restaurantes, tengo edificios, tengo dinero en el banco, tengo dinero en el exterior, tengo empresas, entonces Dios me ha dado tanto, voy a dar a los pobres. ¿Qué le parece eso? Dicen, voy a dar. ¿Dar realmente a los pobres? Hay mucho que pensar en eso, pero Dios en Jesucristo, dice, nos ha dado vida eterna de regalo. No nos ha costado nada a nosotros. A alguien a quien le ha costado es a Dios mismo, el cual por amor a nosotros, dice, dio su Hijo unigénito, su Hijo sin comparación, ¿sí? Alguien que no tiene igual, ¿sí? Jesucristo viene a este mundo, dice, a hacer lo suyo. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquella luz que venía a este mundo, ¿en quién ha creado? ¿Quién da vida? Dice, venía a este mundo y vino a eso. Vino primero a su pueblo, pero dice, aquellos no lo recibieron.
Sabemos la historia. Lo rechazaron, lo llevaron al final a una cruz sin saber que estaban cumpliendo la profecía divina respecto al Redentor. Pero lo rechazaron. Isaías 53 también dice, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios nos da un regalo precioso, mas no lo consideramos así. Jesucristo, para darnos vida eterna, para sacarnos de nuestra condición sin Dios, sin esperanza, muertos, esclavos del pecado, para darnos vida eterna, tuvo que morir, tuvo que pasar todo el sufrimiento que nos describe el libro de Isaías y los evangelios, ¿sí? Tuvo que pasar eso. ¿Y cómo aceptar ese regalo? Sangrante, sufriendo, amoratado. ¿Cómo aceptar ese regalo? Fue rechazado por muchos. Pero en él Dios nos daba la vida eterna. Una vida que se va a prolongar por siempre, sin fin. Tenemos en Jesucristo, Dios nos ha abierto acceso a su presencia. Podemos hoy acercarnos al trono de su gracia por Jesucristo. Y en Jesucristo nos ha concedido que eso sea algo eterno, algo por siempre, que nada nos va a apartar de Dios, ¿sí? Vivimos para Dios, somos de Él, por Jesucristo. Dice, pero ¿cómo recibirlo a Jesucristo si algunos lo rechazaron y dijeron, pues un Salvador que muere? ¿Cómo nos salva si Él también muere? Sálvese Él y sálvenos a nosotros. Lo cual no ocurrió porque aquellos hombres murieron. Pero uno recibió una promesa al final de su existencia terrena. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy empezarás a disfrutar de aquella vida que yo vine a darles. ¿Sí? Dice, varón de dolores, despreciado y desechado. Claro, ahora diremos, eso lo hicieron en el tiempo que lo crucificaron. Pero hoy también, mi amigo, Jesús es desechado, despreciado. No lo quieren aceptar como el Salvador, como el Señor de sus vidas. No quieren creer en Él. ¿Quién es Él? Y de esa manera vivir eternamente. No quieren aceptar lo que Jesucristo ha hecho a favor de ellos. Lo desprecian. Más importante sería en esta celebración recibir un regalo de miles de euros, de millones de euros, que recibir el regalo de Dios que es en Cristo Jesús, vida eterna. Podemos acumular tantos bienes en este mundo. Podemos recibir el regalo más costoso, pero la experiencia nos dice de mujeres que compraron, adquirieron
regalos costosos, ¿sí? Pero murieron. ¿Y dónde están esos regalos? Pasaron a otras manos, ¿sí? Y algunos han sido llevados a museos y son expuestos ahí para verlos. Pero aquellas personas murieron. Y así es. No llevamos nuestras riquezas, no lo llevamos cuando morimos. No llevamos nuestras riquezas. Otro va a disfrutar de él. Y así puede ir pasando de mano en mano. Y la gente va muriendo y su condenación no cambia. Son condenados por la eternidad. Dice separados. Muerte eterna nos dice la Biblia. Pero Jesucristo vino a darnos la vida. Si en este día tú dices, eso lo hicieron ese tiempo, esperamos que no deseches, que no le des poco valor al regalo de Dios que viene por nuestra fe en Jesucristo, la vida eterna. Menospreciamos a Jesucristo, no lo estimamos, no lo valoramos, no valoramos la obra de Jesús a favor nuestro. Hoy día, en este mes, debemos estar alegres, no preocupados, no afanados. Es cierto que vamos a reunirnos y vamos a celebrar, aunque no es la fecha real, es una fecha en la cual celebramos el nacimiento de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de aquel que vino a darnos vida eterna, sacarnos de nuestra situación agobiante, estresante, de nuestro destino de condenación, de estar bajo la ira de Dios a causa del pecado. El precio de lejos de nuestras posibilidades. En Juan 3:16, que es un verso que conocemos, que es excelente realmente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vivir una eternidad separado de Dios. Recuerde, es una eternidad. Podemos vivir acá, podemos recibir regalos costosos, bonitos, ¿sí? De mucho precio. Pero ¿qué son 70, 80 años? Máximo ya 100, ciento y tanto, 120, no hay personas que vivan tanto, ¿no? Por más que se cuiden, llega a su final. Pero, ¿qué es? Póngale 100 años comparado con la eternidad en la presencia de Dios. Disfrutando de lo que Él tiene para nosotros. Es algo que sin Cristo no esté al alcance de la humanidad. Solo en Jesucristo es posible tener vida eterna. Dice este verso, para que todo aquel que en él cree, no importa de qué condición seas, tienes la oportunidad. Si puedes gastar millones en un regalo, o miles, o cientos de dólares, de euros, ¿sí? No importa. O puedes gastar 5 soles, 10 soles en un regalo. No importa tu condición. Es para ti este regalo de parte de Dios. Vida eterna en Jesucristo.
por la fe en Jesucristo. Dice Juan 3:15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todos tenemos esa posibilidad. Que crea, que confíe, que acepte que Jesucristo ha muerto por él. Que Jesucristo es el regalo más precioso, de mayor valor para la vida de la humanidad. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si tú crees en Jesucristo, celebramos el nacimiento, que Él se hizo hombre en un niño, Jesús. ¿Crees eso? ¿Crees que Él es Dios con nosotros, Emmanuel? Si crees que Jesús es Dios y hombre, el que muere por tus pecados, el que te concede la vida eterna, ¿crees que Él es el regalo de Dios a este mundo? Puedes tener vida eterna. Si no, dice la ira de Dios, porque si no te reconcilias con Dios mediante la fe en Jesucristo, dice la ira de Dios está sobre ti. Si no vienes a Dios, sigues tu vida, sigues tus metas, sigues el propósito que te has trazado en esta vida, sigues pecando, sigues dañando, sigues viviendo de espalda al Creador. Dice, su ira está sobre ti. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin Cristo realmente nuestro destino hubiese sido condenación. Sin Cristo, mi amigo, mi amiga, tu destino es condenación eterna. Y Dios quiere darte vida. Oye lo que dice Jesús de Él mismo. ¿Quién es Él? Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dice, el que cree. ¿Crees que Jesucristo es el regalo de Dios? ¿Crees que Jesucristo ha venido para darte vida eterna? ¿Crees que Él ha sido enviado para darte vida eterna? Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Lo dijo el Señor Jesucristo, yo les doy vida eterna. No dice yo soy uno de los que le da, dice y yo les doy vida eterna. Él es el regalo de Dios. Él es, podemos decir, algo precioso a los ojos nuestros. Y Dios nos concede en Él la vida, nos saca de nuestra condición realmente terrible. En Juan 17:2-3 dice, como les he dado potestad, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Es eso. Dios nos concede, nos conduce a Jesucristo. Jesucristo nos da vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nada teníamos que ver con Dios. Vivíamos según nuestros deseos, según la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad de este mundo, Satanás. Nada teníamos que ver con Dios. Apartado, muertos para Él, pero Dios en Jesucristo nos da vida eterna. Dice, que te conozcan a ti. Conocemos al Dios vivo y verdadero.
Buscamos que conocerlo más y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Partimos de esa premisa: conocer al Dios verdadero y a quien ha enviado. Conocer más a Dios. Te darás cuenta todo lo que Dios ha hecho por tu bien desde que el hombre pecó. Mediante Jesucristo se manifestó a este mundo y manifestó su salvación, manifestó la vida eterna. Jamás, si tú pones tu confianza, si crees en Jesucristo, jamás morirás. Dice, vivirás eternamente. Amigo, amiga, acepta el regalo de la vida eterna que Dios te ofrece. Esta fiesta recibirás y darás regalo de repente. Por ahí dicen, el amigo que nadie sabe, ¿no? De repente hace llegar un regalo. Sí, es una bonita práctica, ¿sí? Pero aquí sabes a alguien que te ha dado un regalo por excelencia. La vida eterna en Jesucristo. Acéptalo a Él, ¿sí? No hay realmente otro regalo de mayor precio, ¿sí? No hay. El mundo sabe y tiene la posibilidad de regalarse de algo que ha costado millones de dólares. Hablamos de millones, ¿sí? Pero Jesucristo realmente es el regalo de mayor precio para nosotros, ¿sí? Viene de Dios, nos da la vida eterna, nos da la posibilidad de vivir eternamente con Dios, de no sufrir eternamente a causa del pecado. Y dice, Dios te lo da. Si recibieras el regalo de alguien importante, una autoridad en nuestro país, ¿no estarías contento? ¿No dirías, esto me ha regalado fulano? Lo exhibirías, lo pondrías en un lugar importante en tu casa, ¿sí? Lo cuidarías año tras año. Tal vez ese regalo quedará contigo. Pero algo que Dios te ha dado de mucho valor es Jesucristo. En Él está la vida. Acepta a Jesucristo. En Él realmente está la vida. Y Él es el mayor regalo. Viene de alguien que es mucho más importante que cualquier ser humano. Dios te lo da. Recíbelo. Acéptalo. Que estas fiestas puedas celebrar que nació realmente tu Salvador, tu Señor, que ahora tú vivirás eternamente con Él. La alabanza sea a quien nos da este hermoso regalo, Jesucristo, y con Él la vida eterna. Alabado sea Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Nos has dado un precioso regalo. Si en Jesucristo realmente nos has dado todo, nada nos falta, estamos completos. Y una de las cosas que en tu palabra nos dices que en Jesucristo nos has dado vida eterna. Un regalo precioso. Si celebramos esta fiesta, esta oportunidad, a lo grande que sea, Señor, porque tenemos vida eterna. Porque sabemos lo que has hecho, sabemos de tu amor, de tu desprendimiento, de lo que tú has dado, algo muy precioso por nuestra vida, Jesucristo, a quien lo valoramos, lo apreciamos,
Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús te decimos gracias. Amén. Bien, amigos, bien, hermanos, el Señor realmente te ha dado un regalo que debes de tenerlo, apreciarlo, valorarlo. Es la vida en Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima transmisión.